Bien, una disculpa, tuvimos una falla en la transmisión, pero vamos a retomar justamente donde nos quedamos. Decíamos que la alerta a la importación es otra acción administrativa o otra acción de control que aplica la autoridad para identificar alimentos o alimentos peligrosos, alimentos adulterados o aquellos que provienen de instalaciones que están en violación a leyes y reglamentos administrados por la agencia. La Detention Without Physical Examination o DWP se define o se conceptualiza como un bloqueo temporal aplicado por la autoridad a los fabricantes, regiones o países cuando se observa una serie de condicionantes. En ese caso, en ese caso, el que está implicado en esta lista, perdón, antes de eso, derivado de esta determinación, la autoridad decide publicar a esas empresas en una lista roja, o bien se genera una lista amarilla para aquellas empresas que tienen una vigilancia condicionada, o bien cuando el motivo de la alerta es porque hay un brote epidémico en una investigación y la autoridad determinó que las empresas que están en un país o en un estado todas tienen el mismo nivel de riesgo. En ese caso el bloqueo puede ser a las empresas que están ubicadas en esa región. En ese caso, cuando se trata solamente de un bloqueo a una empresa en lo particular o de un producto, pues simple y sencillamente se emite una lista roja. Cuando el bloqueo es a un país y la empresa, una de las empresas de ese país dice, oye, yo he reunido los criterios de exclusión, es decir, yo no soy igual que estas otras, y hace un trámite ante la autoridad, en ese caso se emite una lista verde. Entonces, hay una serie de elementos, una serie de términos que hay que conocer. Hoy día, y por acción de la ley FISMA, ese importador norteamericano, esa persona que hace posible el ingreso de tu producto a los Estados Unidos, esta persona está obligado a dejarse de abastecerse de una firma, de un proveedor, en el caso de que ese proveedor esté todavía en la lista roja. Es decir, si usted está en la lista roja de un import alert, ¿no? Ya sea por pesticidas o por sustancias químicas en general, o por microorganismos, o por adulteración, o porque fue inspeccionado, en ese caso usted tiene que hacer un trámite en lo inmediato para liberarse de esta lista roja y su importador no se ve obligado a dejarlo fuera de mercado. Entonces, liberarse de esta lista roja significa, o ser incluido en la lista verde requiere que usted vaya y haga un trámite. Haga un trámite y demuestre tres cosas. La autoridad, a través de su procedimiento, le dice, mira, demuéstrame que las causas que generaron la violación han quedado identificadas, que aplicaste las medidas preventivas apropiadas y generaste registros apropiados a la violación, y demuéstrame que eso ha sido corregido y que los futuros envíos no estarán en la misma condición. Hay muchas empresas que creen que el tramitar una liberación del import alert solamente o lo pueden hacer agencias aduanales o despachos norteamericanos. La verdad es que no es nada del otro mundo, lo puede hacer usted. Si lo pude hacer yo, lo puede hacer usted. O sea, es solamente que se prepare y conozca los procedimientos, sepa qué registros debe de presentar, cómo presentar los casos ante la agencia, y pues podrá liberarse. Obviamente la liberación será fácil o difícil dependiendo de la solidez de sus registros, de la solidez de sus documentos, de la solidez de su plan de inocuidad. Entonces, este tema va a ser un tema de capacitación, igual que los otros, los anteriores. Hay una capacitación o una conferencia específica donde vamos a profundizar un poquito más de ese tema. Otra acción regulatoria de la FDA tiene que ver con la inspección. La inspección es de instalaciones. Recuerden, hay un instrumento que regula la actuación del oficial para conducir una inspección, que es el Investigation Operation Manual, y otros instrumentos que se han publicado basado en estos documentos. Entonces, por definición, la inspección es un examen cuidadoso y crítico. Acuérdense, de una instalación. Quédense con esa palabra, instalación. Instalación es el lugar donde producimos, empacamos, procesamos un alimento. Es decir, no es una auditoría. Entonces, una inspección es un examen cuidadoso y crítico de una instalación para determinar si se está cumpliendo con las leyes administradas por la FDA. Basado en la evidencia obtenida, la autoridad, si observa que hay fallas, puede iniciar procesos en su contra.
Es decir, llevarlo a usted, iniciarle un proceso administrativo si es que observa fallas graves. Y dependiendo de la falla o de la violación, pues también será la acción, la determinación que ellos tomen. Mucha gente confunde inspección con auditoría. Recuerden, la inspección solamente la puede hacer la autoridad. Es la única que está facultada para inspeccionar una norma, un reglamento. Y por definición, la inspección se hace al lugar y todo lo que contiene dentro del lugar donde se está produciendo el alimento. La auditoría, que es el otro término, es una actividad que se delega a particulares. Por eso vamos a ver que los organismos de tercera parte lo que te van a hacer son auditorías. Y la auditoría es evaluarte un sistema. Es decir, dentro del lugar donde tú produces el alimento, tienes un sistema de inocuidad, donde tienes procedimientos, registros y una serie de documentos que te permiten demostrar si estás en cumplimiento o no con la norma. Entonces, el alcance de la auditoría usualmente va sobre el sistema. La inspección va sobre la instalación, es decir, no solamente va a evaluar tus documentos, tus registros, sino que también busca identificar aquellos factores que tal vez usted no haya identificado y mucho menos los esté controlando y valorar si ese factor presente puede tener probabilidades de que su alimento no se contamine. Por eso cuando verán, tal vez en corto o mediano plazo, verán que el desempeño de estos oficiales pues van a ir evaluando estas dos cosas. Evaluar la conformidad con una norma o un reglamento, pero a la vez evaluar el riesgo. Es decir, evaluar qué tan probable es que haya algún elemento que podría contaminar tu alimento en ese lugar. Así es, estas inspecciones están diseñadas para identificar posibles problemas de inocuidad de los alimentos antes de que el producto llegue a los Estados Unidos. Y también valorar el grado de cumplimiento con los requisitos de las normas. Es decir, no solamente basta con que usted aplique solamente los requisitos de la norma, sino también haga un análisis más amplio para que además de los requisitos de la norma, usted identifique a esos factores de riesgo y establezca medidas de control, se lo pida o no se lo pida la norma. Sobre todo en ese enfoque le permitirá prepararse de mejor manera para atender una inspección. Y derivado de una inspección pueden ocurrir dos posibles escenarios. Primero, si la autoridad, en este caso la FDA, le notifica que a usted va a ser sujeto de una inspección y le envía un comunicado, se conoce como 482, y en ese punto, en esa notificación le dice, te envío un formulario para que tú lo llenes y me respondas de que estás de acuerdo con la inspección. Si usted lo atiende y le suministra la información, no pasa nada. Pero si usted por alguna razón no suministra esa información o se niega o se rehúsa a atender esa inspección, a partir de ese momento su empresa podría estar en el Import Alert 9932 por haber rechazado una inspección. O bien, el otro escenario, la inspección se desarrolló basada en la metodología de la FDA, que decíamos que está sustentada a su vez en el IOM, y derivado de las condiciones que encuentre, de que si usted está en cumplimiento o no de la norma que le toca cumplir, o encuentra fallas graves que comprometan la inocuidad de su alimento, pues en ese caso se puede argumentar que usted está produciendo bajo condiciones insalubres y su empresa ser colocada en el Import Alert 9935. Es decir, aquí hay otro reto. Usted tiene que prepararse para atender una inspección. Los inspectores son gente muy capacitada, muy preparada, gente que tiene muchos años de experiencia en la evaluación de este tipo de elementos o de este tipo de sistemas o de instalaciones, dependiendo de cuál sea el enfoque. Y bueno, usted debe de saber que no cualquier papel se le llama registro, ni cualquier elemento alcanza el carácter de evidencia. Usted va a ser cuestionado del por qué se hace tal o cual actividad, etcétera, etcétera. Y si usted no defiende de forma apropiada su plan de inocuidad o lo que usted está haciendo en su instalación, pues en un momento dado podría su empresa estar colocada en un Import Alert. Y por supuesto, obviamente el tiempo que estaría usted bloqueado es el tiempo que usted tarde en solventar las fallas observadas. Entonces, hoy día también este es un tema en que usted debe de prepararse. Hay una conferencia que por ahí posiblemente nos comparten de los Estados Unidos sobre cómo prepararse para atender este tipo de actividades. Es decir, es otro elemento, otro escenario donde usted tiene que defender su plan de inocuidad.
Y también FDA publica una base de datos año por año, este es el caso de México, donde estas son las empresas que están siendo inspeccionadas. Recientemente se firmó un acuerdo donde para productos agrícolas frescos hay un acuerdo con el USDA, quién es el que va a apoyar a la FDA o quién va a conducir estas inspecciones, y estas inspecciones pues se colocan en bases públicas, ¿no? En un momento dado, si su empresa es evaluada, aquí aparecerá un resumen de las cosas que le observaron, y que bueno, si son fallas graves, otra vez, su importador, su cliente en los Estados Unidos, lo va a emplazar a usted para que solvente esas fallas. De lo contrario, es su propio cliente el que lo podría también dejar fuera. Y por último, otra acción administrativa, otra acción de control que emite la autoridad es la warning letter o cartas de advertencia. Estos ya son oficios debidamente bien fundamentados jurídicamente, con una exposición de motivos muy clara, donde le notifican a un fabricante que su producto o su instalación ha violado significativamente las regulaciones de los Estados Unidos en materia de inocuidad. Y hay otros temas, pero lo que nos ocupa en este momento es el tema de inocuidad. A este oficio se le llama carta de advertencia. En este caso, este oficio documenta la falla encontrada. Si lo fueron a inspeccionar y encontraron que su programa de buenas prácticas de manufactura no está acorde a la regulación, o encontraron fallas graves, o un problema de etiquetado, o una violación a la ley de etiquetado, o sea, una falla o violaciones graves, en ese momento su empresa o su representante legal será notificado a través de esta herramienta, que también es un instrumento jurídico en el cual te dice: te identifiqué esto y estoy por iniciar este proceso. Por supuesto, en este caso también se le da la oportunidad al fabricante de hacer la corrección del problema, y le proporciona la información a la FDA de cómo ha instrumentado estos planes de corrección, los registros, y en este caso la FDA va a verificar esas correcciones. Y ahí podría darse el caso de que si esta warning letter se emitió como resultado de una inspección, y usted requiere que esas acciones sean, que la autoridad vaya nuevamente tal vez a hacer una posible visita, en el caso de que tenga dudas, en ese caso pues podría darse el caso de que a usted esa inspección le cueste, y haya una tablita de costos de cuánto cuesta una inspección, desde que el oficial sale hasta que regresa, hace su inspección y regresa, y eso está tasado en horas, ¿no? Entonces aquí usted puede también revisar un poco más sobre esas warning letter, cartas de advertencia, en el cual podría ser. Si sumamos todas estas piezas que les acabo de comentar, nos da como resultado un producto. Si usted quiere saber cuáles son las empresas que han sido sujetas de una warning letter, cuáles han sido sujetas de empresas que han sujetas de una inspección, a quienes les han rechazado producto o a quienes les han emitido una alerta, FDA ha creado una base de datos. Una base de datos que es el Fair Supplier Evaluation Resource, donde usted aquí coloca el nombre de su compañía, si usted quiere autoinvestigarse, o bien si cualquier persona lo puede hacer, pone el nombre de su compañía, y aquí pues se le va a decir si usted le debe algo a la agencia. Aquí va a decirle su estatus, va a decir si usted ha sido sujeto de una inspección, si ha sido sujeto de un retiro de producto, de un rechazo de productos, si usted está en una alerta, etcétera, etcétera. O sea, esta base de datos se alimenta de todas las herramientas anteriores. Haga ese ejercicio, coloque aquí el nombre de su empresa, aquí tiene la liga, y ahí va a aparecer si usted le debe algo a la autoridad, ¿no? Y por favor, si usted aparece aquí, haga el esfuerzo lo más necesario y lo más rápidamente posible para salirse de esta situación. De lo contrario, su importador, por requerimiento del Foreign Supply Verification Program, podría dejarlo fuera. Podría dejarlo fuera si es que se trata de una falla grave y usted no ha solventado. Así entonces, compañeros, esas son las acciones de control, esas son las regulaciones y las acciones de control que aplica la autoridad. Y hoy día pues nos permite pues generar un panorama o identificar un panorama muy amplio de cuál es el alcance del tema de inocuidad de los alimentos y con qué cosas están vinculadas. Entonces, hoy día las consecuencias de producir alimentos contaminados, además de causar daños a la salud, pueden ocasionar también pérdidas económicas, desconfianza del consumidor, o puede ser que mi empresa sea sujeta de acciones administrativas o civiles por violación a la ley, o en casos más graves porque hay personas enfermas. La inocuidad de los alimentos hoy día es un tema regulado.
Ojo, no pierdan de vista la palabra regulación. La regulación es un instrumento jurídico. Es un instrumento jurídico que la autoridad pues, desarrolla e implementa y vigila que eso se cumpla. Por lo tanto, el tema de inocuidad es un tema exigido por el consumidor, pero está fuertemente vigilado por el gobierno. Hoy día, y bajo este entorno regulado de la inocuidad, la permanencia de su empresa en el mercado, particularmente en el mercado norteamericano, está relacionada con su capacidad o la capacidad de su personal para hacerle frente a este tipo de situaciones. Es decir, hoy día usted no se debe de conformar solamente con instrumentar una norma, sino que tiene que prepararse para defenderse. ¿Qué pasa si un día le emiten una warning letter? ¿Cómo va a reaccionar usted si un día es notificado de una inspección? ¿Cómo va a reaccionar usted si un día le detienen un contenedor en la frontera y la autoridad dice que le identificó un plaguicida, un contaminante? Es decir, usted debe de preparar a su personal en esa dirección. Y eso es un poco lo que buscamos con este ciclo de conferencias, donde vamos a revisar uno a uno estos temas, un poco dándole panoramas generales, ¿no? Panoramas generales de cuáles son los pasos más importantes o en qué dirección debería preparar a su empresa. Entonces, el mundo regulado de la inocuidad nos exige capacidades adicionales a la instrumentación. Reitero, no basta solamente con instrumentar la norma, basta también con que se pueda defender ante escenarios, ante la actuación de esas acciones regulatorias. Hoy día todavía no las vemos del todo. Hoy día las inspecciones de la FDA, si ustedes ven la base de datos, son inspecciones un poco de capacitación, de orientación, etcétera, etcétera. Muchas gracias. Mi nombre es Miguel Ángel de los Santos. Estos son mis datos y vamos a dar paso a las preguntas, que seguramente habrá muchas. ¿Preguntas? Sí. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguna pregunta que haya salido de alguno de estos temas, derivado de estos temas? Ahorita abrimos un espacio de 10 minutos para solventarlas. ¿Me preguntas entonces? ¿No tenemos preguntas? ¿No? Todo quedó muy claro, o no se entendió nada. Bien, o si no, o si ustedes posteriormente tienen alguna duda, por favor hagan llegar a los correos, de formación.agroespa@gmail o a nuestra página también por donde se ha desarrollado esta conferencia, y con mucho gusto vamos a atenderles. Recuerden, en la segunda página de esta presentación están las ligas de donde pueden descargar este material, y este video también lo podrán consultar en YouTube o en esta misma página. A ver, nos llegó una pregunta. Diego Muñoz. Tenemos una pregunta de Diego Muñoz del grupo Twin y pregunta: ¿uno solicita a los inspectores
No, usualmente son programas internacionales que ya desarrolla la agencia y eligen un poco a las empresas o a las instalaciones a visitar basado en ciertos criterios. Usualmente es el historial, usualmente es el historial de posibles violaciones o algún historial de identificación de patógenos o algún historial de reclamos de clientes, etcétera. Hay una serie de criterios publicados mediante el cual la autoridad pues, hace una posible valoración, una posible identificación de las empresas a ser visitadas y corren todo un proceso, ¿no? Hacen un prediagnóstico, etcétera, y ya cuando llegan a la conclusión de que la empresa deba ser visitada, bueno, se desenlaza toda una serie de metodología que inicia con una notificación previa, una notificación, ¿no? Y termina hasta cuando emiten el reporte y sus recomendaciones derivados de este proceso. Es la única pregunta, no tenemos más. Bueno, les agradecemos mucho su participación. En verdad, es un placer poder saludarles y nos vemos en la siguiente conferencia. La siguiente conferencia, a ver, tenemos otra pregunta, Inés. De Arlen Rojo. Pregunta, ¿es verdad que anda la FDA ya verificando empaques en México? Ha habido algunos reportes de inspecciones que se han realizado. Tenemos conocimiento de que en Baja California ya hubo algunas visitas. De hecho, ya han iniciado los procesos de inspección. Algunas empresas procesadoras también ya fueron visitadas, de alimentos en general. Y bueno, no descarten, ¿no? Que en cualquier momento podrán llegar. Algunas empresas han sido notificadas, sobre todo la industria de productos frescos. Podría darse el caso, y por lo que estamos viendo con estos acuerdos, que podría ser el USDA quien podría estar haciendo estas valoraciones. Posiblemente no sabemos si este año vaya a ocurrir estas inspecciones, pero seguramente conforme vayan cumpliéndose los tiempos, acuérdense que para el caso de productores muy pequeños, facturan entre 25 a 250 mil dólares, a ellos se les vence el tiempo de vigencia para enero del 2020, perdón, y será en ese momento, a partir de esa fecha, pues ya no habrá nadie que podría estar exento en demostrar cumplimiento con la regulación. Podría ser que en el caso de frescos, productos agrícolas que se consumen en frescos, se estuvieran esperando esas fechas. Pero otro tipo de industrias ya están siendo inspeccionadas en México. Ha habido varios casos donde ya hay reportes de visitas de oficiales de la FDA. Hay otra pregunta de Maggie Basgom. Dice, ¿qué entrenamiento puedo tomar para atender una alerta? Mira, hay cursos muy especializados en este tema. Nosotros eventualmente hacemos algunos eventos de esta naturaleza. Llevamos en México cerca de 5 cursos en el país con buenos resultados. Y bueno, efectivamente, ahí hay que revisar todos los elementos, motivos sobre todo por el cual se emite una alerta, las distintas variantes de las alertas y cómo gestionar, cómo debo de prepararme para tramitar una alerta de importación, ¿no? La liberación de una empresa de una alerta de importación. No es lo mismo integrar un expediente para gestionar una liberación por microbiología que por sustancias químicas, que por una inspección o porque me rehusé a una inspección. Es decir, cada una plantea un reto distinto. Por lo tanto, sí, al menos le puedo dar referencia de lo que hacemos nosotros. Seguramente habrá otras empresas que lo oferten, pero en el caso de nosotros, eventualmente estamos haciendo capacitaciones. Ahorita la más próxima vamos a hacer una en Sinaloa, 14-15 en Culiacán, Sinaloa, en las oficinas del Comité de Sanidad Vegetal de Sinaloa. Ahí se llevará a cabo este programa de entrenamiento. Igual están cordialmente invitados, ¿no? Ok. Hay otra pregunta de Yasmín Cruz, de Grupo Twin. Dice, ¿cuántos tipos de fallas? Y se refiere a fallas en donde el bienestar del ser humano está en riesgo. ¿Y cómo pueden prevenirse? ¿Cómo se pueden prevenir? Bueno, a lo que referíamos en ese caso creo que estamos mezclando ahí temas. La terminología jurídica le llama falla del mercado, se llama así falla del mercado, cuando ocurre un evento
que pone en riesgo la salud humana, pone en riesgo su integridad, su seguridad, pone en riesgo su economía. Es decir, la definición de falla de mercado se orienta o se enfoca a cuando las reglas entre particulares no son suficientes para evitar que ocurra un evento de esta naturaleza. Por lo tanto, va a ocurrir, por ejemplo, si hay un productor, en México, por ejemplo, que tenemos diferentes cultivos, pero vamos a suponer que de pronto alguien trata de introducir un alimento de fuera de México y ese alimento trae una plaga o alguna enfermedad que nosotros no tenemos. En ese caso, por más acuerdo que haya entre particulares, ahí está en riesgo un tema que es la sanidad. Y la sanidad pues es un componente central de la gente que se dedica a la producción de alimentos frescos. En ese caso, el gobierno identifica esa posible falla del mercado y dice, bueno, si usted quiere traer productos de tal zona, usted debe de tomar estas precauciones. Exactamente es el mismo criterio en inocuidad. Si durante años se ha conocido que una empresa obtiene una certificación y aún así esa empresa se ve involucrada como causante de un brote epidémico y por lo tanto la salud de un ser humano se ve afectado, a eso el gobierno lo denomina, o dentro del lenguaje jurídico se denomina como falla del mercado. Y es ahí donde el gobierno dice, a pesar de que haya, o aunque haya certificaciones privadas o esquemas muy completos, dice, debemos establecer estas reglas para mitigar esa falla. A eso me refería con ese punto, ¿no? Tenemos una pregunta más de PC Anel y pregunta, menciona, disculpen, sé que en esta presentación no se mencionó, pero también es obligatorio tomar el curso de individuo calificado en defensa de ISO de alimentos, o hay una fecha límite de los alimentos, yo creo que quiso decir porque puso ISO. De los alimentos. Sí. El plan de defensa alimentaria contra la adulteración intencional o la norma de adulteración intencional, que debes de generar un plan food defense. Bueno, si nos estamos refiriendo a ese reglamento, primero no es aplicable a toda la industria de alimentos, al menos no desde el punto de vista regulatorio. De hecho, hay una ponencia que se va a impartir sobre ese reglamento. Pero de lo que se revisa en la regulación, solamente están obligados a aquellas industrias que generan un producto masivo, es decir, que generan un volumen muy amplio donde pues deben de tomar ciertas precauciones, conducir un análisis de vulnerabilidad, diseñar estrategias de mitigación, etc. Y generar una serie muy parecido a lo que es un plan de inocuidad, pero aquí, con otros componentes, ¿no? Pero entonces, pero no es la obligación para todos. Algunos esquemas privados hemos identificado que sí lo requieren como para cumplir con ese esquema, pero desde el punto de vista de la regulación para FDA, no es aplicable para toda la industria de alimentos. Solamente hay un sector bajo ciertas condiciones, sobre todo por el volumen de alimento que generan, son los que están obligados a instrumentar un food defense. Ok, menciona José Alberto, pregunta, ¿la norma contempla tiempos de anticipación estimados antes de una visita de la FDA? Si se refiere, no sé si se refiere concretamente a los tiempos que ocurren los procesos de inspección. Mire, en México, en Estados Unidos, esos procesos ocurren muy rápido. Si usted va a una instalación a los Estados Unidos, casi el mismo día podría ser notificado, el mismo día en que ocurre la inspección, usted es notificado de la visita. Afortunadamente en México todavía no hemos visto esas velocidades, pero sí, obviamente la autoridad pues va midiendo sus tiempos, hace una notificación, tú le respondes con la información que él te requiere, y después de eso pues va a determinar si te visita, y para eso no hay un tiempo como tal establecido. Es decir, una vez que tú envías esta información que te requiere, no te dice dentro de 15 días voy, sino te dice en cualquier momento puedo visitarte, y un día recibes, tal vez cuando menos te lo esperes, si es que no te preparas, un día recibes un correo donde dice el oficial asignado fue fulano de tal, y ese oficial ya te está requiriendo que establezcas comunicación con él, te pide ya otro nivel de información donde te pregunta, o te podría preguntar quiénes van a atender esa inspección, quién es Food Safety Manager, quién es el representante legal, quiénes son las distintas personas que van a participar. Ya te requiere información muy puntual.
Y es muy probable que en ese momento tengas que hacer llamadas y ahí convenir, y ahí vas a conocer fechas y conocer toda la parte de logística, ¿no? Entonces es un poco ese escenario también para prepararse, cómo atender estos procesos. ¿Alguna otra pregunta, compañeros, compañeras? Pues les agradezco mucho nuevamente. Por favor, si tienen alguna otra pregunta, háganlo llegar al correo de formacion.agroespa@gmail.com o bien, o pueden ser en nuestra página en Facebook. También, por favor, ahí lo pueden hacer llegar la pregunta. O bien al correo que ven en pantalla, el miansaba31, miansaba31@yahoo.com.mx. Entonces, por favor, todos los comentarios, todas las opiniones para una mejora de este ciclo de conferencias son bienvenidas. Y podrán también consultar o descargar este video también en nuestra página de YouTube o aquí mismo en el portal de Facebook. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo jueves de la siguiente semana. De todas maneras, se les va a hacer un recordatorio indicando la hora y algunos eventos, ahorita estamos transmitiendo en la Ciudad de México, algunos otros eventos nos moveremos a otras sedes para garantizar una mejor claridad y ver diferentes opciones. ¿Sale? Muchísimas gracias, que tengan buena tarde.